Hola a todos y bienvenidos a su canal de Lecciones de Paz Interior, donde saben que pueden suscribirse, darle like a los videos y compartirlos con sus amigos. Estamos platicando de la vida cerca de Ana Frank, o al menos sus últimos 2 años de vida, lo que vivió en el anexo donde ella vivió. Y estaba con sus padres, algunos amigos y su novio, o una persona de la que ella se enamoró, que se llama Peter. En esta ocasión estamos en el penúltimo capítulo, ya estamos casi a punto de terminar el libro, ya nos falta muy poquito, pero seguimos entendiéndola y viendo cómo es que ella tenía esta relación de amor-odio con su madre, un poco con su hermana y a su papá, aunque lo admiraba mucho, también sentía un poco de lástima por él. Pero ella era, la verdad, que muy analítica, muy sencilla en este aspecto de la vida, pero le gustaba analizarse a ella misma y autoanalizar a las demás personas, ¿ok? Entonces, continuamos con el jueves 23 de marzo de 1944 y dice así: Querida Kitty, nuestros asuntos van un poco mejor. Gracias al cielo, nuestros proveedores de falsas tarjetas de racionamiento han sido soltados. Miep ya vuelve, eso desde ayer, y Eli sigue mejor, a pesar de su tos persistente, pero Copius tendrá que guardar cama aún bastante tiempo más. Ayer un avión se desplomó en la vecindad y los hombres de la tripulación pudieron saltar a tiempo y aterrizar con sus paracaídas. El aparato se estrelló contra una escuela vacía y causó algunos muertos y también un ligero incendio. Los alemanes ametrallaron a los aviadores y esto era espantoso. Los espectadores holandeses ante semejante cobardía estuvieron a punto de estallar de rabia y no podrían decir nada, porque si no, los iban a asesinar. Nosotras, es decir, las mujeres de la casa, tuvimos un miedo cerval y qué abominables se escuchaban esas ametralladoras. He tomado la costumbre de subir por la noche al cuarto de Peter para respirar allí aire fresco. Me pongo en una silla a su lado y me siento contenta mirando hacia afuera. Qué tontos son Van Damme y Dussel cuando me ven aparecer en su habitación. Esto es una de sus observaciones. Ana y su nuevo hogar, o esta otra, donde dicen: los muchachos reciben a las muchachas a esta hora en la oscuridad. ¿Eso es correcto? A esas palabras que pretenden ser espirituales, Peter opone una presencia de ánimo verdaderamente asombrosa. Desde luego también a mamá le cuesta ocultar sus curiosidades y se repudre de ganas de saber de qué hablamos, pero no se atreve a preguntar nada, sabiendo que corre el riesgo de dar un paso en falso. Peter, hablando de los mayores, dice que todo eso no es más que celos, que están celosos porque nosotros somos jóvenes y porque no hacemos del menor caso de sus odiosas advertencias. A veces, él viene a buscarme y a pesar de todas sus buenas intenciones, enrojece como una amapola y empieza a tartamudear. Yo no enrojezco nunca, y yo lo celebro, porque debe ser una sensación que yo pienso que es pero muy desagradable. Papá dice que siempre soy una presumida, y no es verdad, pero sí soy coqueta. Todavía no he oído alabar mucho mi belleza, salvo un condiscípulo que me decía que yo era encantadora cuando me reía. Ayer Peter me dirigió un piropo sincero, esto para divertirme un poco, y voy a referirte, poco más o menos, en esta conversación. Peter suele decir: vamos, una risita. A la larga le pregunté: ¿por qué quieres que ría siempre? ¿Porque resulta encantador? Al reír aparecen tus hoyuelos. ¿O cómo puede ser? ¿He nacido con hoyuelos en las mejillas y en la barbilla? Es el único signo de belleza que poseo. No, eso no es verdad, dice Peter. Sí, sé demasiado que no soy hermosa, nunca lo he sido y nunca lo seré. Peter dice: no comparto en absoluto tu opinión, yo te encuentro muy bonita. No es verdad. Si lo digo es porque es verdad, y puedes fiarte de mí. Y yo, naturalmente, le he devuelto este cumplido. Todos tienen algo que decir sobre la retina amistad entre nosotros. Sus pequeños chismorreos poco nos interesan y sus observaciones no son realmente originales. ¿Y qué es lo que son diferentes entre nuestros padres y han olvidado ya su propia juventud? Porque dijérase así, nos toman siempre en serio cuando decimos algo en son de chanza y se ríen cuando nos sentimos serios. Tuya, Ana. Lunes 27 de marzo de 1944. Querida Kitty, la política juega un papel capital en nuestra historia de clandestinos, y como ese tema solo me interesa vagamente, lo he descuidado mucho en estos últimos tiempos, y ahora es hora de que me consagre esto con una carta a la política. Naturalmente todas las opiniones sobre la cuestión difieren, y como es lógico, únicamente se habla de eso en época de guerra, pero para los mayores es tema de perpetuas disputas, esto que me resulta para mí muy estúpido. Que rían, que hablen, que apostrofen, que se encaprichen, que hagan lo que les cuadre, mientras más mojen su propia salsa,
porque eso no hace daño a nadie, pero que dejen de pelearse porque eso, de verdad, que ya no tiene gracia. En cuanto al anexo, el clima político general cambia muy poco. Las innumerables discusiones sobre el desembarco, también los bombardeos, los discursos, etc., provocan exclamaciones tales como «imposible», «un Cotteswell», si aún están en estos preparativos, o «¿qué va a ser de nosotros?». Todo marcha cada vez mejor, se parece muy bien, es excelente. Optimistas y pesimistas, y no olvidemos a los realistas, todos se desgañitan con la misma energía infatigable para exponer su opinión, y cada cual cree ser el único que tiene razón, lo que no ofrece ninguna novedad. Cierta señora está constantemente enfadada por la confianza desmesurada que su marido dispensa a los ingleses, y cierto señor ataca a su esposa, esto por sus reticencias desdeñosas con respecto a su Inglaterra bien amada. Nunca se cansan de ello, yo lo utilizo hasta como medio con resultados infalibles, pues dan respingos como si hubieran sido picados por una avispa, y dejo caer una sola palabra. También hago una sola pregunta, una frase basta para hacer perder la cabeza a toda la familia. Como si ya no estuviéramos saturados con las transmisiones alemanas en la World Match y la BBC, esto de Inglaterra, desde hace algún tiempo se nos aflige con las transmisiones de Luftwaffe. Esto es muy hermoso, pero existe el reverso de la medalla. Los ingleses hacen su radio esto un arma de propaganda constante, también para rivalizar únicamente con los embustes alemanes, sirviéndose de los mismos medios. Desde entonces se conecta la radio tan pronto como despertamos, y luego cada hora propicia esto de la mañana a la noche, hasta las 9 y a menudo hasta las 10 o hasta las 11. Lo que prueba que, por pacientes que sean los mayores, parecen perder el cerebro de vez en cuando, salvo algunas excepciones, y no quiero ofender a nadie, estaríamos suficientemente informados durante el día con una sola transmisión, o con dos como máximo, pero estos viejos obstinados, bueno, tú ya sabes lo que pienso de ellos. El programa de los trabajadores, la Holanda de ultramar, Frank Phillips o Su Majestad Guillermina, cada uno llega por turno y no se olvidan de nadie, y cuando no están en la mesa o acostados, se amontonan alrededor de la radio para hablar de comestibles, insomnios y política. Oh, es interminable, se trata de no volverse como ellos, ojo con la vejez, ¿eh? De todos modos, los viejos de aquí no tienen grandes cosas que temer. Te doy como ejemplo una escena durante el discurso de Winston Churchill, amado por todos nosotros. Domingo por la noche. Esto es a las 9. La tetera está sobre la mesa y los invitados hacen su entrada. Dussel se instala a la izquierda de la radio y el señor Van Damme delante y Peter al otro lado del receptor. Mamá al lado del señor y la señora detrás. En la mesa, Pim flaqueado de Margot y de mí misma. Los caballeros contienen la respiración. Peter cierra los ojos en un esfuerzo por comprenderlo todo. Mamá está vestida con un largo batón negro, despreocupándose del discurso, los rugidos de los aviones, y también en ruta hacia Essen, donde hacen estremecer a la señora, y Margot y yo estamos tiernamente unidas por Moshe, dormidos sobre una rodilla de cada una de nosotras, y papá sobre su té. Margot tiene puestas las rizadoras y yo estoy en camisón, demasiado corto y demasiado estrecho para mí. Al vernos se diría, ¡qué familia tan unida! ¡Qué intimidad! ¡Qué paz! Por una vez es verdad, pero noto con terror llegar el final del discurso. Ellos apenas si pueden esperarlo temblando ya de impaciencia por la impaciencia de poder discutir tal o cual pormenor. Pss, pss, pss. Una corriente de provocación aún imperceptible a la que seguiría la discusión, también la disputa y a la discordia. Tuya, Ana. Martes 28 de marzo de 1944. Mi muy querida Kitty. Podría escribir sobre política páginas y páginas, pero tengo un montón de otras cosas que contarte. Hoy mamá me ha hecho notar que mis visitas a los pisos superiores se hacían demasiado frecuentes, y según ella, yo estaría poniendo celosa a la señora Van Damme. Y otra cosa, Peter ha invitado a Margot a unirse a nosotros. ¿Por cortesía? ¿O le interesa de veras? Lo ignoro, he ido. Esto pues a preguntarle a papá si le parecía que debía preocuparme por los posibles celos de la señora, y a él le ha parecido que no. ¿Entonces qué? Mamá está enfadada y probablemente celosa. Ella también, más celosa que de costumbre. Papá nos concede de todo corazón a Peter y a mí nuestras veladas amistosas, y le alegra ver que nos entendamos tan bien. Margot quiere a Peter igualmente, pero se siente de más, esto sabiendo que entre los tres no se dicen las mismas cosas que entre dos. Mamá cree que Peter está enamorado de mí. Yo no pido nada, porque mejor francamente en tal caso estaríamos iguales y podríamos esperarnos mucho más fácilmente. Admito que en compañía de los demás nos lanzamos más de una mirada furtiva y que a veces él se fija en mis hoyuelos
pero yo no puedo remediarlo, ¿verdad? Aquí me tienes en una situación difícil. Mamá está en contra de mí y papá cierra los ojos frente al combate tácito que entre mamá y yo se ha suscitado. Ella está triste porque me quiere mucho y yo no estoy triste en absoluto porque sé que ella lo está por falta de comprensión. Y Peter, yo no quiero renunciar a Peter, que es toda amabilidad y a quien admiro tanto. Lo existente entre nosotros podría transformarse en algo muy hermoso. ¿Y por qué esos viejos pretenden meter la nariz? Afortunadamente soy habituada a ocultar mis sentimientos y logro admirablemente ocultarles que estoy loca por él. ¿Y él hablará de eso alguna vez? ¿Sentiré algún día su mejilla contra la mía, como la sentí la del otro Peter en mi sueño? Oh, Peter y Peter, vosotros no sois más que uno, y vosotros sois el mismo. Y ustedes dos son el mismo. Ellos no nos comprenden. Nunca sospecharán que nos basta con estar solos, sentados el uno al lado del otro, esto sin hablar para estar contentos. No comprenden que nos impulsa el uno hacia el otro. Ah, estas dificultades, ¿cuándo serán vencidas? De cualquier modo, hay que vencerlas. Así el desenlace será bellísimo, y cuando lo veo tendido, la cabeza sobre los brazos y los ojos cerrados, no es más que un niño. Cuando juega con Moshi, es un encanto. Cuando ha sido encantado por las patas o por las papas de otras cosas pesadas, está lleno de fuerza, y cuando va a mirar los bombardeos o a sorprender a los ladrones de la noche, es valeroso, y cuando es demasiado torpe, resulta sencillamente delicioso. Prefiero recibir de él una explicación a tener que enseñarle algo que querría conocer, esto con superioridad en todo, o también en casi todo. Ah, ¿qué quieres que puedan importarle todas esas madres? Ah, si tan siquiera él quisiera hablar. Tuya, Ana. Miércoles 29 de marzo de 1944. Querida Kitty, anoche en la transmisión de Ultramar, el ministro Bolkestein ha dicho en su discurso que después de la guerra se coleccionarán cartas y memorias concernientes a nuestra época. Naturalmente, todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi diario parecía tomado de asalto. Figúrate una novela sobre el anexo publicada por mí. ¿Verdad que sería interesante? Solamente el título haría que crecer en una novela policial, ¿no? Pero hablemos con seriedad. 10 años después de la guerra seguramente causaría un extraño efecto mi historia de 8 judíos en su escondite, su manera de vivir, de comer y de hablar. Aunque de ello ya te haya dicho mucho, y en realidad tú sabes mucho, pero muy poquísimo. Todas las angustias de las mujeres durante los bombardeos sin tregua. El del domingo, por ejemplo, cuando 350 aviones ingleses descargaron 500.000 de kilos de bombas sobre Limundien, haciendo retemblar las casas como briznas de hierba en el viento. Además, el país está infestado por toda clase de epidemias. Tú no sabes de esas cosas porque ni siquiera contártelo todo en sus detalles no cesaría de escribir a lo largo de todo el día. La gente forma fila para la menor de sus compras y los médicos están imposibilitados de ir a ver a sus enfermos. Y cuando les roban su vehículo, que eso es concerniente a lo del robo, también las raterías están a la orden del día, a tal punto que nos preguntamos cómo nuestros holandeses han podido rebelarse hacia los ladrones de la noche, esto de la noche a la mañana. Los niños de 8 a 11 años rompen los vidrios de los escaparates y rapiñan lo que encuentran a su mano. Nadie se atreve ya a dejar su casa solamente por 5 minutos por medio de que sus bienes desaparezcan durante toda su ausencia. Cada día hay anuncios ofreciendo recompensas por la devolución de máquinas de escribir robadas, alfombras persas, relojes eléctricos, telas, etc. Los relojes eléctricos de las calles y los teléfonos de las cabinas son desmontados hasta el último hilo. No tiene nada de extraño que la población esté convulsionada, todos tienen hambre y las raciones de una semana no bastan siquiera para vivir 2 días, excepto en cuanto al sucedáneo de café. Y ante las perspectivas del desembarco envían a los hombres a trabajar a Alemania, y los niños están enfermos y malnutridos, y todo el mundo está mal calzado y mal vestido. Unas medias suelas cuestan 7,5 florines, y la mayoría de los remendones no aceptan clientes a menos que esperen 4 meses, al cabo de los cuales tu calzado ya puede haberse perdido. Una cosa apreciable es el del sabotaje contra las autoridades. Esta aumenta día tras día, a pesar de las medidas cada vez más severas contra el pueblo. Que no se contenta con una alimentación que es cada vez peor, o también los servicios de racionamiento y también la policía o todos los funcionarios, o también se agrupan a un lado de los ciudadanos para no ayudarlos. También, afortunadamente, hay muy pocos holandeses que están situados en este lado y aún así sufren algunas consecuencias. Tuya, Ana.
Viernes 31 de marzo de 1944. Querida Kitty, hace todavía bastante frío y la mayoría de la gente está sin carbón desde hace un mes. ¿Comprendes? Nos hemos rescaldado con el optimismo que nos causa el frente ruso, cuyas noticias son sensacionales, y no quiero ocuparme de política, pero sin embargo voy a decir dónde se halla. Estos rusos se encuentran exactamente enfrente del gran cuartel general alemán y se acercan a Rumania por el Prut. Están cerca de Odessa y cada noche aguardamos un comunicado especial de Stalin. Todo Moscú resuena de salvas y pienso que hacer temblar la ciudad entera, porque de esta manera de exteriorizar su alegría debe de parecerse a algún sitio. Hungría está ocupada por los alemanes y allí todavía hay 1 millón de judíos que indudablemente también van a pasar malos momentos. Se murmura un poco menos de Peter y de mí. Ambos somos grandes amigos y estamos juntos siempre que nos es posible y hablamos de todo y de todos. Cuando abordamos temas delicados nunca necesito recurrir a la moderación. Esto como sería el caso si hablase de esas cosas con otros muchachos, y con él es verdaderamente maravilloso. Decididamente esto en mi vida aquí ha cambiado, ya ha mejorado mucho, y Dios no me ha abandonado y nunca me abandonará. Tuya, Ana. Sábado 1 de abril de 1944. Querida Kitty, a pesar de todo, sigo encontrándome frente a las mismas dificultades. Sin duda ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Me muero de ganas de un beso. El beso que hace hacer esperar y me consideraría todavía como una camarada. ¿O seré algo más para él? Tú sabes bien que yo soy fuerte, bastante fuerte para llevar solo la mayoría de mis pesares. Nunca estuve habituada a compartir con nadie y nunca me he confiado de mamá, pero al lado de él, cómo me gustaría apoyar mi cabeza en su hombro y reposar en él. Ese sueño de la mejilla de Peter no me abandona. Imposible olvidar ese instante en que todo se tornaba infinitamente hermoso. ¿Y él? ¿No lo desea tanto como yo? ¿No será que la timidez le impide confesar su amor por mí? ¿O por qué me quiere tan a menudo a su lado? Y Dios mío, ¿por qué no dice nada? Es mejor que me calle, me tranquilizaré, y he de encontrar la fuerza necesaria y con todo un poco de paciencia. Quizá eso llegue, esto por sí solo, lo que no impide que, y esto también me tiene mortificada, porque doy la impresión lamentable de correr hacia él y siempre soy yo quien va hacia él y él no hacia mí. Pero se debe a nuestras habitaciones, él es para él un obstáculo del que debe apercibirse y que él lo sabe. Tuya, Ana. Hasta donde hemos visto esta pequeña lectura del diario de Ana Frank, hay algunas esperanzas o destellos de esperanzas y de luz de que la guerra va a terminar, y en estos esperanza o ilusiones que hay de que la guerra termine, ella le está declarando su amor a Peter. Yo creo que cuando empiezan las cosas bien, uno siente que todas las demás pueden ir a mejor. Entonces por eso es que, aunque están juntos y peleando, como obviamente lo hacen todo el tiempo, también tienen la sensación de que pues, los alemanes van a perder la guerra. Aunque no se sabe qué es lo que pasa en este proceso entre que pierden los alemanes, porque tienen que perder en algún día, y cuánto tardan, y si el tiempo es suficiente para que ellos puedan salir a salvo. Y ahora continuamos con el lunes 3 de abril de 1944. Querida Kitty, contra lo habitual, vas a recibir una carta consagrada por entero a la alimentación, porque este problema no se planea únicamente en el anexo, sino en toda Holanda, en toda Europa y por todas partes sigue siendo un factor primordial. Después de 21 meses que nos hemos albergado aquí, hemos hecho el experimento de una alimentación periódica, y hemos tenido varias de ellas. Vas a saber lo que es durante un cierto periodo, y nos vemos obligados a comer constantemente el mismo menú. Por largo tiempo hemos tenido sucesivamente escarolas con arena y sin arena, un puré de legumbres con papas hervidas, esta a la sartén, también espinacas, nabos, salsifies, pepinos, tomates, coles, etc. No es divertido, por ejemplo, comer coles todos los días en el almuerzo, y esto también en la cena, pero uno se resigna cuando tiene hambre. Actualmente atravesamos el peor momento porque las legumbres frescas no se encuentran. También nuestros almuerzos de esta semana constan de porotos rojos, arvejas partidas y papas con bolitas de harina, o papas simplemente, o nabos por el amor de Dios. También zanahorias podridas y se vuelven los porotos colorados. Comemos papas a todo pasto y empezamos por el desayuno, y debido a la falta de pan, eso es lo que hacemos en esos días. Para la sopa utilizamos porotos blancos y rojos y papas, o paquetes de sopa juliana a la reina, y otra vez porotos colorados. Todo está mechado de porotos colorados, lo mismo que el pan, esto que los contiene en una gran parte.
Por la noche comemos siempre papas aderezadas con una salsa de fantasía y además, por suerte, una ensalada de remolachas de nuestra reserva. Una pequeña referencia a las bolitas de harina que fabricamos con harina del panadero y con la levadura, y ellas empastan la boca y son tan pesadas que causan la impresión de tener piedras en el estómago, pero dejemos eso. Nuestras golosinas, una vez por semana, son una tajada de salchichón de hígado y mermelada sobre pan seco, y no solamente seguimos con vida, sino que a veces hasta nos regodeamos con nuestra comida frugal. Tuya, Ana. Martes 4 de abril de 1944. Querida Kitty, durante mucho tiempo yo no sabía ya por qué estudiaba, y al final de la guerra se halla todavía espantosamente alejado. Parece irreal, o parece férico. Si no termina en septiembre, nunca más volveré a la escuela, pues ya no podría recuperar los 2 años perdidos. Mis días solo han sido colmados por los pensamientos y los sueños vinculados a Peter, y también solo me ocupaba de Peter, esto hasta que pudiera sentir esa desazón de la que no tienes idea. El sábado fue terrible. En el cuarto de Peter me pasé el tiempo reteniendo las lágrimas, y poco después reí con un bandán alegrado por el ponche de limón y excitándome yo misma con una alegría nerviosa. Pero una vez sola, después de haberme puesto camisón, me dejé resbalar al suelo e hice mis rezos, que fueron largos y tensos, y luego me desplomé y me eché a llorar. Un sollozo fuerte me devolvió la conciencia e hice cesar mis lágrimas para que no me oyeran, y después traté de rearmarme de valor diciendo: es necesario, es necesario, es necesario. Completamente acalambrada por mi acurrucamiento, me acosté. Eran casi 11:30 y había terminado. Ahora han terminado de veras. Se trata de estudiar para no ser ignorante y para adelantar, y también para ser periodista, que es lo que yo quiero. Estoy segura de poder escribir y de ser capaz de algunas de mis novelitas. Pueden pasar, y también mis descripciones del anexo. Estos no adolecen de agudeza, y hay párrafos elocuentes en mi diario, pero de ahí a saber si tengo verdaderamente talento, no lo sé. Mi mejor cuento de hadas es Eva Drum, el sueño de Eva. Es el colmo, no sé absolutamente dónde he ido a buscar eso. Casi con la vida de Caddy, y todos tienen buenos momentos de aquí y allá, pero en conjunto no es gran cosa. Aquí yo soy solo mi crítico, también soy el más severo, y me apercibo de lo que está bien o que está mal escrito. Quienes no escriben desconocen lo que es esta maravilla. Antes yo deploraba siempre no saber dibujar, pero ahora me entusiasma poder al menos escribir, y si no tengo bastante talento para ser periodista o para escribir libros, siempre podré hacerlo, esto para mí misma. Yo querría adelantar o hacer algo. No puedo imaginarme viendo cómo mamá o la señora Van Damme y todas esas mujeres que cumplen con su deber son olvidadas más tarde. Además de un marido y varios hijos, yo creo que necesitaré otra cosa. Quiero seguir viviendo, aún después de mi muerte. Por eso le estoy agradecida a Dios que desde mi nacimiento me dio una posibilidad, la de desarrollarme y escribir, es decir, la de expresar todo lo que acontece en mí. Al escribir me libero de todo, también mi pesar desaparece y mi valor renace. Pero he ahí la cuestión primordial. ¿Seré alguna vez capaz de escribir algo que tú o te guste? ¿O podré algún día ser periodista o también escritora? Confío que sí. Cómo lo deseo, pues al escribir yo puedo concretarlo y mis pensamientos y mi idealismo ya no son más fantasías. Hace mucho tiempo que no sigo trabajando en Caddy's Leven, aunque veo muy bien la persecución y no ha resultado el escribir y no me he dado con la manera de avanzar. Quizá nunca logre terminarla y esta novelita acaso encuentre su fin en el cesto de los papeles o también en la estufa. Ello me dolería infinitamente, pero bien pensado porque a los 14 años se tiene demasiada poca experiencia para lanzarse a la filosofía. Pero bueno, adelante con un nuevo valor y ya llegará eso, pues estoy resuelta a seguir escribiendo. Tuya, Ana. Jueves 6 de abril de 1944. Querida Kitty, tú me has preguntado qué es lo que me interesa y cuáles son mis manías y me apresuro a responderte. No te asustes porque son bastantes. En primer lugar, escribir, pero en el fondo eso no entra en las categorías de las manías. Número 2. Los árboles genealógicos. Estoy haciendo indagaciones en todos los documentos, diarios y libros sobre la genealogía de las dinastías de Francia, de Alemania, de España, de Inglaterra, de Austria, de Rusia, de los países nórdicos y de Holanda. En la mayoría de los casos ha llegado un lindo resultado y a fuerza de leer y de anotar las biografías y los libros de historias, buenas partes de las cuales yo he copiado. Desde luego, mi tercera manía es la historia, y por eso papá ya me ha comprado muchos libros. Espero con impaciencia el día que podré revolver las anacalerías de la biblioteca pública.
Número 4. Mitología de Grecia y de Roma, y ya poseo diversos libros sobre este tema. Otras manías, las fotos de la familia o también de artistas de cine. Me entusiasman los libros y también la lectura. La historia del arte y la literatura me interesan, sobre todo cuando se trata de escritores, de poetas y también de pintores, y los músicos vendrán acaso algún día. Siento resuelta esta antipatía por el álgebra, también la geografía y todo cuanto sea en matemáticas. Me gustan todas las demás asignaturas escolares, pero sobre todo la historia. Tuya, Ana. Martes 11 de abril de 1944. Querida Kitty, la cabeza me da vueltas y no sé verdaderamente por dónde empezar. El Viernes Santo, jugamos al juego de sociedad, lo mismo que el sábado por la tarde, y estos días han pasado rápidamente sin nada que señalar. Invitado por mí, Peter vino a mi cuarto y a las 4:30, o también a las 5:15 subimos al granero, donde nos quedamos hasta las 6. De 6 a 7:15 hubo la transmisión de un hermoso concierto de Mozart, y me gustó sobre todo Klein Nausmich. La habitación me parecía casi demasiado estrecha, y la buena música siempre me causa el mismo efecto, que es que me sacude profundamente. En la noche del domingo, a las 8 me instalé con Peter en el granero de adelante y para mayor comodidad llevamos de nuestra casa algunos almohadones del diván para convertir un cajón en asiento. Sobre los almohadones del diván estuvimos y estaban tan estrechos como el cajón y estuvimos ovillados el uno junto al otro, también apoyando la cabeza en un montón de otros cajones y solo éramos espiados por el gato Moshi. De pronto, a las 9:15, el señor Van Damme nos silbó y vino a preguntarnos si no teníamos del almohadón de Dussel. Dimos los dos de un salto y bajamos con el almohadón, el gato y Van Damme. Este almohadón trajo cola, porque habíamos tomado el que le servía de almohada y Dussel estaba furioso. Tenía miedo a las pulgas del granero e hizo una escena delante de todo el mundo. Debido a este único almohadón, Peter y yo, para vengarnos, escondimos 2 cepillos duros en su cama y este pequeño intermedio nos hizo reír bastante. Pero no reímos mucho tiempo. A las 9:30, Peter golpeó suavemente a nuestra puerta y preguntó a papá si querría ir a ayudarle. No podía arreglárselas con una frase, esta que es inglesa, y que era para él muy difícil. Hay algo que va mal, dije yo a Margot. Ese pretexto es demasiado burdo. Tenía razón, había ladrones en el almacén. En un mínimo de tiempo, papá, Van, Dussel y Peter se encontraron abajo, en tanto que Margot, mamá y la señora, yo nos quedamos aguardando. 4 mujeres unidas por la angustia, parlotean siempre, y es de lo que nosotras decimos, hasta que oímos un golpe violento. Luego, silencio absoluto. El péndulo señalaba las 10:15 y cada una de nosotros se puso pálida, aunque guardando la calma a pesar del miedo. ¿Qué había sido de estos hombres? ¿Qué significaba aquel golpe? ¿Habían tenido que luchar con los ladrones? A las 10, pausa en la escalera. Papá, pálido y nervioso, entró, seguido del señor Van Damme. Apaguen todas sus luces, suban sin hacer ruido, es de temer que venga la policía. No había tiempo para sentir miedo, las luces fueron apagadas y yo apenas si tuve tiempo de coger un batón antes de subir. ¿Qué ha ocurrido? Vamos, cuéntenos. Ya no había nadie para hacerlo, pues los 4 habían vuelto a bajar. No reaparecieron hasta 10 minutos más tarde y todos a la vez. 2 de ellos montaron guardia junto a la ventana abierta en el cuarto de Peter y la puerta del rellano fue cerrada con el cerrojo, lo mismo que la del armario giratorio, y pusóse un trapo de lana alrededor del pequeño velador y fuimos todos un solo oído. Al percibir este rellano 2 golpes secos, Peter bajó al entresuelo y vio que una plancha faltaba en el panel izquierdo de la puerta del almacén. Giró sobre sus talones para advertir esto al defensor de la familia y los hombres bajaron para reconocer el terreno. Llegaron al almacén, Van Damme perdió la cabeza y gritó ¡Policía! Inmediatamente después, pasos presurosos hacia la salida. Los ladrones huían. A fin de impedir a la policía que viera el agujero que ellos habían hecho en la puerta, nuestros hombres intentaron reponer su tabla en su sitio, pero un puñetazo del otro lado la hizo caer al suelo, y durante algunos segundos los nuestros quedaron perplejos ante tamaño descaro. Van Damme y Peter sintieron nacer en ellos un instinto asesino, y Van Damme dio algunos golpes en el suelo con un hacha. Silencio de muerte. Nuevos esfuerzos para tapar esto de la tronera, y nueva interrupción. Una pareja que paseaba por el muelle se había detenido y enviaba la luz ensordecedora de una lámpara de bolsillo hacia el interior del almacén. Al oír una intersección, esto de uno de nuestros hombres, le tocó el turno a la pareja de huir como los ladrones. Antes de reunirse con los demás, detrás de la puerta disimulada, Peter abrió rápidamente las ventanas de la cocina y también del despacho privado y mandó el teléfono al suelo.
Fin de la primera aventura. Nosotros suponíamos que la pareja de la lámpara iría a advertir a la policía. Era domingo por la noche, primer día de Pascua. Al día siguiente, lunes de Pascua, nadie vendría al escritorio. Por lo tanto, no podríamos movernos antes del martes por la mañana. ¿Te imaginas? 2 noches y un día que teníamos que pasar en semejante angustia. Ninguno de nosotros hacía ilusiones. La señora Van Damme, la más miedosa, ni siquiera quería que se mantuviera encendido el ventilador y nos quedamos en la oscuridad cuchicheando y diciendo «ch, ch», al menor ruido. 10:30, 11, ningún ruido. Papá y el señor Van Damme venían a vernos alternativamente. 11:15, oímos movimientos abajo. En casa, solo nuestra respiración era perceptible, pues todos estábamos como enclavados. Oyéronse pasos en los pisos inferiores, en el despacho privado, en la cocina y luego en la escalera que lleva a la puerta disimulada. Nuestra respiración se había cortado. 8 corazones latían a punto de romperse, esto al oírse los pasos en la escalera y las sacudidas en la puerta armario, y este instante de verdad que fue indescriptible. Ahora estamos perdidos, dije yo viéndonos a todos llevados por la Gestapo aquella misma noche. Tiraron de la puerta armario 2 veces, 3 veces, algo cayó y los pasos se alejaron, y hasta entonces estábamos salvados. Sentimos un escalofrío, oí dientes que rechinaban, no sé de dónde se oían todos esos silencios, pero nadie dijo una sola palabra. El silencio reinaba en la casa, pero había luz al otro lado, y de la puerta se disimulaba, visible desde nuestro lado, el rellano. ¿Les había parecido misterioso aquel armario? ¿Se habían olvidado de la policía de apagar la luz? Nuestras lenguas se desataron y ya no había nadie en la casa, y quizá un guardián ante la puerta. Recuerdo 3 cosas. Habíamos agotado todas las suposiciones y habíamos temblado de terror y cada cual necesitó ir al WC. Los recipientes estaban en el granero y solo el cesto de papeles de Peter. También un adminículo de hierro batido, y esto podía servirnos de recipiente. Van Damme fue el primero en pasar y le siguió papá. Mamá tenía demasiada vergüenza y papá llevó aquel depósito al dormitorio, donde Margot, la señora y yo, esto con demasiado contentas lo utilizamos, y también mamá, y al fin de cuentas reclamaba ese papel a un lado y al otro, y afortunadamente yo lo tenía en el bolsillo. Hedor del recipiente, cuchicheos, era medianoche y estábamos todos fatigados. Tiéndanse en el suelo y traten de dormir. Margot y yo recibimos cada uno un almohadón y una manta, y ella se puso delante del armario y yo debajo de la mesa. En el suelo el hedor era menos terrible, sin embargo la señora fue discretamente a buscar un poco de polvo de cloro y un repasador para tapar el recipiente. Cuchicheos, miedo, hedor, pedos y alguien sobre el recipiente a cada minuto. Trata de dormir así. Demasiado sacudida, caí en una especie de sopor alrededor de las 2:30 y no oí nada hasta las 3:30. Me desperté con la cabeza de la señora sobre mi pie. Siento frío. ¿No tiene usted, por favor, algo que echarme sobre los hombros? Pregunté. Ahora, no preguntes. Lo que recibí, un pantalón de lana sobre mi pijama, un suéter rojo, una falda negra y calcetines blancos. Enseguida la señora se instaló en la silla y el señor se tendió a mis pies. A partir de ese momento me puse a pensar, y también temblando incesantemente, de suerte que Van Damme no pudo dormir. La policía iba a volver, y yo estaba preparada para ello. Teníamos que decir que nos ocultábamos, o tropezaríamos con buenos holandeses y estaríamos salvados, o tendríamos que habérnoslas visto con los de la NSB, cuyo silencio trataría de comprar. Hay que ocultar la radio, suspiró la señora. Tal vez en el horno, repuso el señor. Va, si nos encontrarán la radio también. En tal caso encontrarán también el diario de Ana, agregó papá. Deberías quemarlo, propuso la más miedosa de todos nosotros. Estas palabras y las sacudidas a la puerta armario me hicieron pasar los instantes más punzantes de mi vida. Mi diario no será quemado sino conmigo. Papá ya no replicó nada, afortunadamente. Se dijeron un montón de cosas y repetir todo aquello no tendría sentido. Yo consolé a la señora, que estaba muerta de miedo. Hablamos de huida, de interrogatorios por la Gestapo, de arriesgarse o no hasta el teléfono, y también del valor. Ahora debemos portarnos como soldados, señora. Si nos atrapan, eso como sea, nos sacrificaremos por la reina y la patria y por la libertad, por la verdad y el derecho, o como nos lo ha anunciado constantemente la Holanda de ultramar. Pero todos arrastramos a los otros en esta desgracia, y eso es lo espantoso, y eso es lo verdaderamente atroz. Después de 1 hora, el señor Van Damme se dio de nuevo su sitio a la señora, y papá se puso a mi lado. Los hombres fumaban sin cesar, interrumpidos de tiempo en tiempo por un profundo suspiro, y luego una pequeña necesidad, y así sucesivamente.
Las 4, las 5, las 5:30, me levanté para reunirme con Peter en el puesto de vigía, ante su ventana abierta, y así, tan cerca el uno del otro, podíamos notar los temblores que recorrían nuestros cuerpos, y de vez en cuando nos decíamos algunas palabras, pero sobre todo, tendíamos el oído. A las 7, ellos quisieron telefonear a Copius, esto para que mandase a alguien aquí. Anotaron lo que iban a decirle por teléfono, y el riesgo de hacerse oír por el guardián apostado ante la puerta era grande, pero el peligro de la llegada de la policía era más grande aún. Se concentraron en esto: robo, visita de la policía que han penetrado hasta la puerta armario, pero no más lejos. Los ladrones, al parecer estorbados, han forzado la salida del almacén y han huido por el jardín. Como la entrada principal estaba con cerrojo, había obligado sin duda a Kraler a salir a la víspera por la otra puerta de entrada. Las máquinas de escribir y la máquina de calcular están a salvo, esto en el gran vargueño del despacho privado. Tratar de avisar a Henk para que busque la llave de la casa de Ellie y antes de trasladarse a la cocina, donde entrará, sobre pretexto de comer al gato. Todo salió a pedir de boca. Telefonaron a Copius y trasladaron las máquinas de escribir desde nuestra casa al vargueño y luego se sentaron alrededor de la mesa a esperar a Henk o a la policía. Peter se había dormido. El señor Van Damme y yo quedamos tendidos en el suelo hasta oír un ruido de pasos firmes y me levanté suavemente. ¿Es Henk? No, es la policía, respondieron los demás. Golpearon a nuestra puerta. Miep silbó. La señora Van Damme ya no podía más. Estaba pálida como una muerta, inerte en su silla, y seguramente se habría desmayado si la tensión hubiera durado un minuto más. Cuando Miep y Henk penetraron, nuestra habitación debía de ofrecer un marco delicioso. Solo la mesa merecía una foto. Sobre cine y teatro, abierto en una página consagrada a las danzarinas, había mermelada y un medicamento, y contra la diarrea, también además había en revoltijo 2 postes de dulce, un mendrugo grande y otro chico, que estos eran de pan, un espejo, un peine, fósforos, cenizas, cigarrillos, tabaco, un cenicero, libros, un calzón, una lámpara de bolsillo, papel higiénico, etc. Naturalmente, Henk y Mien fueron acogidos con lágrimas de alegría. Henk, después de haber arreglado la tronera en la puerta, pusóse en camino para avisar a la policía del robo. Enseguida quería hablar con el guardián de noche, Steiger, que había dejado 4 palabras para Miep, diciendo que había visto la puerta estropeada y que había avisado a la policía. Disponíamos, pues, de media hora para refrescarnos. Jamás he visto producirse un cambio tan grande en tan poco tiempo. Después de haber hecho o rehecho las camas, Margot y yo hicimos cada una cual su visita al WC, luego nos cepillamos los dientes, nos lavamos y nos peinamos. Enseguida yo puse en orden el dormitorio y muy pronto subí hasta el alojamiento de los Van Damme. La mesa estaba ya bien limpia y prepararon el té y el café y también hicieron hervir la leche. Iba a ser enseguida la hora del desayuno y nos pusimos a la mesa. Papá y Peter estaban ocupados en vaciar los vasos de noche y en limpiarlos con polvo de cloro. A las 11, ya de vuelta, Henk estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Agradablemente y poco a poco empezamos a humanizarnos y Henk contó lo siguiente. Slachter dormía todavía, pero su mujer repitió el relato de su marido. Al hacer su ronda por los muelles había descubierto el agujero de la puerta. Había ido a buscar un agente y juntos recorrieron en el mueble y vendría a ver a Claire el martes para contarle lo demás. En la comisaría aún no estaban, eso al tanto del robo, y tomaron nota para venir el martes. Al parecer Henk se había detenido en casa de nuestro proveedor, eso de papas, que vive muy cerca de aquí, y que le había hablado del robo. Ya lo sé, dijo lacónicamente. Al regresar anoche con mi mujer, vi un agujero en la puerta. Mi mujer iba a proseguir sin prestar atención, pero yo saqué mi lámpara de bolsillo y miré dentro. Los ladrones iban a escapar en este momento y para mayor seguridad preferí no telefonear a la policía. Pensé que era mejor para ustedes. Yo no sé nada y no me mezclo con nada. Hank le agradeció y partió. Este hombre sin duda sospecha de los clientes a quienes son entregadas sus papas porque las trae siempre a la hora del almuerzo, y es un tipo decente. Después de fregar los platos y de la partida de Henk, era la 1. Todo el mundo se fue a dormir y yo me desperté a las 3 menos 4. Y noté que Dussel había desaparecido. Aún toda adormilada, encontré por casualidad a Peter en el tocador y nos citamos en la oficina. Me arreglé rápidamente un poco antes de ir. ¿Quieres arriesgarte hasta el granero de adelante?, me preguntó él. Accedí, tomé mi almohadón al pasar en marcha y el tiempo era espléndido. Pero bien pronto las sirenas comenzaron a rugir. Nosotros no nos habíamos movido. Peter puso su brazo alrededor de mis hombros y yo hice otro tanto, y nos quedamos así en los brazos el uno del otro, muy tranquilos, hasta que Margot nos llamó para el café de las 4. Comimos nuestro pan,
Bebimos la limonada y gastamos bromas como si nada hubiera ocurrido, y todo volvió a quedar en orden. Por la noche felicité a Peter por haber sido el más valeroso de todos. Ninguno de nosotros había visto el peligro tan de cerca como la noche anterior. Dios debe de habernos protegido particularmente, y se reflexiona un momento. También la policía, ante la puerta armario, bajó una luz eléctrica y nuestra presencia pasó desapercibida. En caso de desembarco, todos y cada uno hallarán la manera de defenderse, pero nosotros aquí estamos paralizados de angustia, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros protectores inocentes. Nos hemos salvado de nuevo. Esto es todo lo cuanto teníamos que decir. Esta aventura ha traído bastantes cambios. El señor Dussel de ahora en adelante ya no trabajará en la oficina de Chrysler, sino en el baño. Peter hará una ronda a las 8:30 y otra a las 9:30 de la noche, y no más ventana abierta. En su cuarto durante la noche, la taza del WC, prohibida a partir de las 9:30, y esta tarde se hará venir a un carpintero para reforzar las puertas del almacén. Nunca terminarán las discusiones en el anexo. Chrysler nos ha reprochado nuestra imprudencia. Asimismo, Henk opinaba que en casos semejantes ninguno de nosotros debería aparecer en los pisos inferiores. Nos ha refrescado la memoria sobre nuestra condición, esta de que somos clandestinos. Nuestra categoría de judíos enclaustrados entre 4 paredes, sin ningún derecho y con 1000 obligaciones. Nosotros judíos no tenemos el derecho de hacer valer nuestro sentimiento, y solo nos resta ser fuertes y valerosos, aceptar todos los inconvenientes sin pestañear, y también conformarnos con lo que podemos tener, también confiando en Dios. Y un día terminará esta terrible guerra, y un día seremos personas como los demás, y no solamente judíos. ¿Quién nos ha marcado así? ¿Quién ha resuelto la exclusión del pueblo judío en todos los otros pueblos? ¿Quién nos ha hecho sufrir tanto hasta aquí? Es Dios quien nos ha hecho así, pero también será Dios quien nos elevará. Sí, a pesar de ese fardo que soportamos, muchos de nosotros siguen sobreviviendo, y hay que creer que, como proscriptos, los judíos se transformarán en un día en grandes ejemplos. Pero bueno, quién sabe, ¿acaso llegue el día en que nuestro Antiguo Testamento enseñe el bien al mundo y a decir a todos los pueblos, y que esto radique en la única razón de nuestro sufrimiento? Porque jamás llegaremos a ser los representantes de un país, sea el que fuere. Nunca seremos holandeses o ingleses, simplemente siempre seremos judíos, esto por añadidura, pero deseamos seguir siéndolo. Valor, tengamos conciencia de nuestra misión sin quejarnos, estemos seguros de nuestra salvación, y Dios nos ha dejado nunca caer a este pueblo. En el correr de los siglos nos vimos obligados a sufrir, y en el correr de los siglos también nos hemos fortalecido. Los débiles caen, pero los fuertes sobrevivirán y no caerán jamás. La otra noche yo sabía en el fondo de mí misma que iba a morir. Aguardaba a la policía, estaba preparada, presta como el soldado en el campo de batalla. Iba de buen grado esto a sacrificarme por la patria. Y ahora que me he salvado, me apercibe esto de mi primer deseo de postergar la guerra o ser holandesa. Amo a los holandeses, amo nuestro país, amo su idioma y querría trabajar aquí, dispuesta a escribir yo misma a la reina, y no cejaré antes de haber logrado ese objeto. Me siento de más en más apartada de mis padres y de más en más independiente. Por joven que sea, me siento con más valor de vivir y más justa, más íntegra que mamá. Sé lo que quiero, tengo un norte en la vida, me formo una opinión, tengo mi religión y mi amor, y me siento consciente de ser mujer, una mujer con una fuerza moral y también con mucho valor. Si Dios me deja vivir, iré mucho más lejos que mamá, y no me mantendré en la insignificancia, y tendré un lugar en el mundo y trabajaré para mis semejantes. Comprendo en este instante que el valor y la alegría son 2 factores vitales. Tuya, Ana. Wow, bueno, este capítulo fue un poco más largo. Es que en esta última fue una gran experiencia eso de que iban a punto de atraparlos. Se sintió el miedo, no sé qué es lo que habrán lo que les habré transmitido con la lectura, pero sí sentí que los iban a atrapar. Y eso que ya falta poco para que se acabe el libro. Pero bueno, cada vez se están cerrando más los hilos, cerrando las puertas o las salidas para esta familia en donde puedan o no escapar, o si pueden escapar más allá del diario. Obviamente vemos del mundo y esta situación que están viviendo ellos a través de los ojos y del diario de Ana. Pero como es, digamos que la más lista de las que está ahí, la verdad es que no se le pierde nada, tiene muy buena prosa, escribe muy bien y constantemente todo lo que va sucediendo, y nos tiene, ahora sí que ya en este último capítulo, en estas últimas partes, nos tiene en el filo de la butaca, esperando cuál va a ser la conclusión de esta familia. Bueno, eso es todo por mi parte, espero les haya gustado la lectura. Saben que pueden dejarme sus comentarios, también un like, suscribirse y compartirlo con quienes ustedes más quieran o puedan disfrutar de esta lectura.
Pero bueno, eso es todo por mi parte. Les deseo un gran día, que estén muy bien. Muchas gracias y hasta luego.